Vamos al problemita número 6, donde me da de dato el número másico, o sea, A, que vale 39. Bien, ¿qué reacción? De acuerdo a los datos que me da, me dice que X forma un ion que posee 18 electrones. Bien, cuando yo veo esa fórmula, X2 azufre, yo tengo que deducir que el elemento que SX que se está combinando tiene valencia 1. Por consiguiente, cuando pierde electrones, pierde un electrón. Bien, entonces significa que si el ion formado, o sea el catión, va a tener 18 electrones, el átomo neutro va a tener 19 electrones, 19 protones. Bien, y de esa manera, si calculo los protones equivalen a Z, o sea el número atómico, entonces de esa manera saco el número atómico del elemento. Hago la configuración electrónica una vez que ya he sacado Z. Bien, me doy cuenta que es un metal alcalino, bien, que tiene un electrón de valencia. A su vez les puse, para que repasemos, el átomo de Bohr, donde en el núcleo se colocan los protones y los neutrones, y en los niveles de energía los electrones. Y después vamos a explicar una cosita adicional. Hacemos el diagrama de energía como les enseñé en la clase, y podemos decir que tiene 9 orbitales completos y un orbital completo. Y un incompleto, disculpe. Los 9 completos son desde el 1s hasta el 3p, y el incompleto es el 4s porque tiene un solo electrón. Después sacamos el número de neutrones haciendo A menos Z, bien, y después vemos que formaría una unión iónica porque sería una sal. Bueno, específicamente el elemento X es el potasio, entonces formaría el sulfuro de potasio. Vamos al problemita número 7, donde tenemos que hacer la reacción de síntesis del hidróxido de calcio. Bien, se forma por reacción entre el óxido de calcio más el agua. Bien, es un hidróxido, no un peróxido. Se une por unión iónica, bien, o electrovalente, que es lo mismo. Ahí le hice la estructura para que sigamos repasando. Bien, todos los compuestos iónicos son solubles en agua, y ahí me dice que es insoluble. Bien, si se une por unión iónica no se puede unir por unión covalente. Para poder analizar el problema número 8, tengo que saber qué me está diciendo con mayor fuerza para atraer un par de electrones en un enlace covalente. Lo que me está queriendo decir es quién tiene mayor electronegatividad. Para eso tengo que recordar que en el grupo, a medida que aumenta Z, disminuye la electronegatividad, y en el período, a medida que aumenta Z, aumenta la electronegatividad. Yo lo que les hice es un dibujito de la tabla periódica, bien, como para acomodar esos elementos en la tabla periódica, y el elemento 2 es el que posee mayor electronegatividad. ¿Por qué? Porque en el período, bien, va de menor a mayor, bien, entonces ahí es el más electronegativo. Y si me voy para abajo en un grupo, va disminuyendo, entonces por eso él es el elemento más electronegativo. Después vamos al problemita número 9, donde me está diciendo que P es un compuesto binario. Que me diga que es un compuesto binario significa que está formado por 2 elementos. Entonces lo que yo tengo que razonar es que ese compuesto P primero es un ácido. Bien, ¿por qué? Porque reacciona con un hidróxido y me forma agua, entonces quiere decir que potasio X es una sal. Entonces, si me dice que es un binario, es un hidrácido. Bien, cuando yo veo a su vez que la fórmula molecular es hidrógeno X, significa que ese compuesto, ese X, es un halógeno, ¿bien? O flúor, cloro, bromo, yodo, ¿bien? Entonces, ¿cómo hago? Saco la configuración electrónica a partir del número atómico que me lo está dando de dato. Podemos decir que tiene 7 electrones de valencia.
Bien, puedo hacer la configuración abreviada o resumida, que sería correcta. Bien, es un compuesto, la sal que se forma, bien, el X es el cloro, sería el cloruro de potasio, es un compuesto binario, no ternario. Bien, y a su vez, como es una sal, toda sal se une por unión de tipo iónica o electrovalente, y ahí acá me está diciendo covalente. Vamos al problemita número 10, donde yo lo empecé desde la sal. Desde el hidrógeno fosfato de potasio le puse los otros nombres posibles. ¿Cómo se forma esa sal? Se forma por acción entre un ácido y un hidróxido. ¿Quién es el hidróxido? El hidróxido de potasio. ¿Quién es el ácido? El ácido fosfórico, les puse los otros nombres. Fosfato 5 de hidrógeno, tetraoxofosfato de trihidrógeno y ácido tetraoxofosfórico 5. Bien. A su vez me dice de dato que M es un óxido ácido. Cuando un óxido ácido reacciona con el agua, me forma, bien, en este caso, un ácido especial. O sea que L es el ácido y N es el hidróxido. Bien, entonces, ¿cómo se forma el ácido fosfórico? Por reacción entre el óxido fosfórico con el agua. Bien, y le puse todos los nombres: óxido fosfórico, óxido de fósforo 5, el pentóxido de difósforo, y de esa manera se puede marcar la opción correcta, pero está muy claramente cuál es la incorrecta, debido a que me dice hidrógeno fosfito de potasio, bien, y es hidrógeno fosfato de potasio. Bien, respecto al problemita en ese mismo problemita, yo lo que les hice para que repasemos es la unión de los participantes estos, o sea, del pentóxido de difósforo, que es una unión de tipo covalente. Bien, les puse cómo se disponen los átomos de fósforo y los átomos de oxígeno. Me gustaría que lo vayan copiando también en la carpeta para adicionarlo. Podemos ver dos uniones covalente doble, dos uniones covalente dativo coordinada y dos simples. Después tenemos la molécula de agua, que es una unión covalente polar, que era una molécula asimétrica o una molécula polar, su momento dipolar diferente de cero, donde hay dos pares de electrones o cuatro electrones, que es lo mismo, no compartidos, libres o no enlazantes. También le hice la estructura del ácido fosfórico, donde vemos 6 uniones covalentes simples y una dativa o coordinada, y la unión iónica de la sal del hidrógeno fosfato de potasio.